tienes que saber. Hola, hoy nos metemos de lleno a explorar Sudamérica. Es un continente que, bueno, es un mosaico increíble, ¿no? Paisajes, historias, culturas. Tenemos un montón de información que nos pinta un cuadro súper complejo. Exacto. Desde esa geografía que te deja sin aliento hasta los ecos de civilizaciones antiguas. Y claro, los ritmos de la vida moderna. Así es. La idea es ir un poco más allá de lo típico, ¿no? Descubrir qué hace latir a este gigante tan diverso. Buscar esas perlitas, esos datos que nos hacen decir, mira vos. Ok, empecemos a desglosar esto. Perfecto. Y para arrancar, pongamos un poco la escala en perspectiva. Sudamérica es el cuarto continente más grande y el quinto en población. Casi todo al sur del Ecuador. Eso es clave. Claro. Y está abrazado por dos océanos gigantes, el Pacífico al oeste y el Atlántico al este. Ya la geografía misma te dice mucho, ¿no? Totalmente. Y su composición también es fundamental. Son 12 países soberanos. Ahí tenés potencias como Brasil, que ocupa casi la mitad del continente. Imagínate. Es enorme. Enorme. Y otros grandes como Argentina, Colombia, Perú. Y a eso súmale, territorios con otros estatus, como la Guayana Francesa, y algunas islas que están geológicamente ligadas. Lo fascinante es eso. Esa diversidad política y geográfica desde el vamos. No es un bloque para nada homogéneo. Y esa diversidad explota, pero explota mal en la geografía física. Por un lado, la cordillera de los Andes, esa columna vertebral montañosa al oeste, que define paisajes, climas, todo. Sí. Y al este, lo opuesto. Cuencas enormes, mesetas y ríos que son como mares interiores. El Amazonas, el Orinoco, el Paraná, Paraguay. El Amazonas, el más caudaloso del mundo. Eso ya es. Eso marca una diferencia tremenda. Y las fuentes, destacan que Sudamérica parece coleccionar récords naturales. Acá es donde se pone realmente interesante. ¿Sabías que ahí está la caída de agua ininterrumpida más alta? ¿El Salto Ángel, en Venezuela? Impresionante. O el Salto Cayectur, en Guyana, que es la de caída única más alta. Y los Andes, no solo largos, altísimos. El Aconcagua pasa los 6.900 metros. Una barbaridad. Y los contrastes. Tenés el lugar no polar más seco de la Tierra, el desierto de Atacama en Chile, pegadito a la selva tropical más grande y húmeda del mundo, la Amazonía. Es increíble. Y claro, esa geografía tan variada crea una paleta de climas enorme. Sí, domina lo tropical por la latitud, obvio. Pero el cono sur tiene estaciones bien marcadas, climas templados. Y los Andes, imponen sus propios climas fríos de montaña. Lógico. Y ojo, las corrientes marinas juegan un papel crucial. La de Humboldt, que es fría, modera toda la costa del Pacífico. Mientras que cerca del Atlántico nace la corriente del Golfo, que influye en el clima de medio mundo. Qué loco cómo todo se conecta. Totalmente. Y si conectamos esto, con el panorama general, entendemos por qué es uno de los hotspots de biodiversidad del mundo. Alberga una proporción altísima de las especies del planeta. Ajá. Pensemos en la llama, la anaconda, el jaguar, el tapir, animales que son casi sinónimo del continente, ¿no? Sí, totalmente icónicos. Solo Brasil, fíjate el dato, contiene como el 10% de todas las especies conocidas. Es una locura. Pero esta riqueza también tiene su historia de vulnerabilidad. Las fuentes mencionan la extinción de la megafauna. ¿Ah, sí? Perezosos gigantes, tigres dientes de sable, hace unos 11.000 años. Es un recordatorio de que este tesoro natural, también es frágil. Qué importante eso. Bueno, demos un salto en el tiempo. Las fuentes hablan de una presencia humana súper antigua, quizás 15.000 años o más. Gente que llegó desde Asia, ¿no? Esa es la teoría más aceptada, ¿sí? Y hay sitios como Monteverde, en Chile, con fechas de unos 14.500 años. O sea que respaldan esa antigüedad. Exacto. Evidencia bien concreta. Y lo que surgió después es asombroso. Civilizaciones complejas mucho antes de lo que uno a veces se imagina. Caral Supe en Perú, por ejemplo. Estamos hablando del 3.500 a.C., contemporánea a las pirámides de Egipto. Increíble. Una de las cunas de la civilización mundial, literalmente. Exacto. Y después otras culturas fascinantes. Chavín, Moche,
Nazca con sus líneas famosas, Tiahuanaco allá por el Titicaca. Un desarrollo cultural riquísimo. Y el punto culminante de ese desarrollo, digamos, autónomo, fue el Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, que desde Cusco controlaban un territorio inmenso, Gigantesco. conectado por una red de caminos impresionante. Demostraron una ingeniería increíble en lugares como Machu Picchu, desarrollaron técnicas agrícolas súper sofisticadas. De razas de cultivo, por ejemplo. Eso, aunque ojo, es interesante que no todos cayeron bajo su dominio. Los mapuches en el sur de Chile y Argentina mantuvieron su independencia frente a los incas y después, ofrecieron una resistencia tenaz a los europeos. Un punto importante, sí. Pero claro, llegó a Europa y marcó un antes y un después radical. Radical, sí. El Tratado de Tordesillas allá por 1494 entre España y Portugal fue, en esencia, el reparto del Nuevo Mundo en un papel, antes siquiera de saber bien qué tan grande era. Una línea en un mapa. Una línea imaginaria que dividió las zonas de influencia y marcó a fuego el destino colonial. Portugués para Brasil, español para casi todo el resto. Y el impacto, El impacto fue multifacético y, seamos sinceros, brutal. Explotación de recursos, claro, pero también la imposición cultural y religiosa. El español y el portugués se volvieron dominantes. El catolicismo se arraigó, aunque muchas veces se mezcló con creencias locales, ¿no? Ese sincretismo tan típico de la región. Ajá. Pero el factor más devastador, y en esto coinciden todas las fuentes, fueron las enfermedades que trajeron de Europa. La viruela, el sarampión. Sin defensas acá. Exacto, sin inmunidad. Diezmaron a las poblaciones indígenas. Fue una catástrofe demográfica, sin precedentes. Terrible. Y esa caída demográfica indígena llevó directo a otro capítulo oscuro, la importación masiva de esclavos africanos, para trabajar en plantaciones, en minas. Sí. Brasil fue el mayor receptor de esclavos de toda América. Las cifras son escalofriantes, se habla de casi 5 millones de personas arrancadas de África. ¿5 millones? Este proceso forjó sociedades profundamente mestizas, claro, mezcla de europeos, indígenas, africanos, pero también dejó cicatrices enormes. El hecho de que Brasil fuera la última nación del mundo occidental en abolir la esclavitud recién en 1888. Tan tarde. Tan tarde. Te habla de la profundidad con que esa institución marcó la estructura social, la económica. Y esto, plantea una pregunta importante sobre las raíces de la desigualdad que todavía vemos hoy, ¿no? Sin duda. Y después de siglos de colonia, llegó el momento de la independencia. Las guerras de Napoleón en Europa fueron como la chispa, ¿no? Debilitaron a España y Portugal. Crearon la ventana de oportunidad, exacto. Y ahí surgen figuras icónicas. Simón Bolívar, liderando desde el norte. José de San Martín, desde el sur. Sus campañas fueron épicas. Cruzando los Andes, liberando territorios. Sí, hazañas militares increíbles. El encuentro de los dos en Guayaquil es un momento clave, aunque siempre rodeado de un poco de misterio, ¿no? Sobre qué se dijeron realmente. Sí, hay debate ahí. Finalmente, batallas decisivas como Ayacucho, en 1824, sellaron la independencia de la América española. Brasil, siguió un camino un poco distinto. Se convirtió en un imperio independiente, con su propia Casa Real en 1822. Un caso particular el de Brasil. Pero claro, la independencia no trajo automáticamente la paz o la unidad. Para nada. El siglo XIX estuvo marcado por conflictos internos y también entre las nuevas naciones. Las fuentes mencionan guerras como la del Pacífico. Chile contra Perú y Bolivia. Exacto, con consecuencias territoriales que duran hasta hoy. O la guerra de la Triple Alianza, una catástrofe para Paraguay, que quedó devastado por la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay. Terrible esa guerra para Paraguay, sí. Ahora, es interesante que, a pesar de sus conflictos del principio, el siglo XX sudamericano fue, relativamente pacífico en cuanto a guerras entre países, si lo comparas con Europa o Asia, por ejemplo. Es verdad. Sin embargo, internamente fue una época súper convulsa. Muchos países pasaron por dictaduras militares, sobre todo en los 60 y 70, a menudo muy brutales. Los años de plomo. Exacto. Y algunos se enfrentaron conflictos armados internos larguísimos, como el caso de Colombia. La buena noticia, digamos, es que desde los 80s para acá, la democracia se fue consolidando en casi toda la región. Sí.
Eso es importante. Y hemos visto tendencias interesantes como los esfuerzos de integración regional, Mercosur, por ejemplo, el Mercado Común del Sur, o UNASUR, que era más política. Y también el fenómeno de la marea rosa, esa etapa donde gobiernos de izquierda o centroizquierda ganaron elecciones en varios países. Un péndulo político que se ve mucho en la región. Bastante. Bueno, miremos ahora a la gente. ¿Quiénes viven hoy en Sudamérica? Son más de 434 millones de personas. Y un patrón que resaltan mucho las fuentes es lo que llaman el continente hueco. Ah, sí. O sea, una concentración enorme de población en las costas, en algunas zonas andinas, y el interior, la Amazonía, la Patagonia, el Chaco, súper poco poblado. Es una geografía humana muy particular. Muy característica, ¿sí? Y la mezcla de gente es increíble. Tenés países como Argentina y Uruguay, donde la mayoría tiene ascendencia europea. En otros, como Bolivia y Perú, la población indígena sigue siendo mayoritaria o muy importante. Ajá. La herencia africana es fundamental en Brasil, Colombia, Venezuela, las Guayanas. Y en muchos lugares, como Paraguay, Colombia, Venezuela, el grupo más grande es el mestizo, ¿no? Fruto de siglos de mezcla. La base de muchas sociedades. Y a eso se suman comunidades de origen asiático, sobre todo japoneses y chinos en Brasil y Perú, de migraciones más recientes. Una diversidad étnica tremenda. Y eso se traduce, lógicamente, en una diversidad lingüística bárbara. El español y el portugués dominan, claro, cada uno con unos 200 millones de hablantes, más o menos. Muchísima gente. Pero sobreviven y resisten un montón de lenguas indígenas. Algunas incluso son oficiales, como el quechua en la zona andina, el guaraní en Paraguay, que es un caso único de bilingüismo oficial tan generalizado, Sí, es verdad. o el aymara en Bolivia y Perú. Y no nos olvidemos del holandés en Surinam, el inglés en Guyana, el francés en Guayana Francesa, e incluso lenguas de inmigrantes europeos como el italiano, el alemán, hasta galés en la Patagonia. Galés. Qué curioso. Sí, sí, es un verdadero tapiz de idiomas. ¿Y en religión qué encontramos? Bueno, el catolicismo sigue siendo mayoritario, aunque el panorama está cambiando bastante rápido con el crecimiento de iglesias protestantes evangélicas. Ajá. Pero lo realmente distintivo, creo yo, es la coexistencia y, muchas veces, la fusión del cristianismo con religiones de origen africano, el candomblé, la umbanda en Brasil, por ejemplo, y con las cosmovisiones indígenas. Ese sincretismo que mencionabas antes. Exacto. También hay comunidades judías importantes, históricamente sobre todo en ciudades grandes como Buenos Aires, Sao Paulo. Y la inmigración trajo budismo, sintoísmo, hinduismo, islam, que son especialmente notables en países como Brasil, Perú o Guayana y Surinam. ¿Y qué decir de la cultura? La música es una explosión de creatividad. Imposible no pensar en el tango, ¿no? Nacido ahí en el Río de la Plata. Claro, rioplatense total. O la samba y la bossa nova, que son como la banda sonora de Brasil. La cumbia, que viaja por todo el continente desde Colombia. El vallenato colombiano, el joropo venezolano. Y movimientos musicales con un contenido social fuerte, como la nueva canción. Muchísima riqueza musical. Y la literatura. Ha dado nombres gigantes al mundo. El boom latinoamericano de los 60 y 70 puso a Sudamérica en el mapa literario global. García Márquez, Vargas Llosa. Figuras enormes. Pero la tradición es mucho más profunda. Tenés a Borges, a Neruda, grandes maestros brasileños como Machado de Asís. Es impresionante. Sin duda. Y la gastronomía es otro campo donde brilla esa fusión. Ingredientes nativos, la papa, el maíz, el ají, mezclados con aportes europeos, trigo, carne vacuna, vino. Africanos, uso de aceites, ciertas especias, y asiáticos, la soja, técnicas como el salteado. ¡Qué rico! Ejemplos, los vinos de Argentina y Chile, reconocidos en todo el mundo. La cultura del mate en el sur, el pisco, esa aguardiente de uva que se disputan Perú y Chile. La eterna pelea del pisco. Jeje, sí. La cocina afrobrasileña de Bahía, con esa influencia africana tan marcada. O la cocina peruana, que hoy está celebrada internacionalmente por esa mezcla tan sofisticada de influencias. Es verdad, la cocina peruana es un boom ahora. Totalmente. Y no podemos dejar de mencionar las artes visuales. Artistas como Botero en Colombia, Guayasamín en Ecuador. Y, por supuesto, el deporte rey, el fútbol. Ah, el fútbol. Es una pasión que atraviesa todo.
Los éxitos en los mundiales. Brasil con 5, Argentina con 3, Uruguay con 2. Son motivo de orgullo para todo el continente. Aunque, bueno, en Venezuela, por ejemplo, el béisbol le compite fuerte. Sí, ahí el béisbol es muy popular. Ahora, ¿cómo se sostiene todo esto? Hablemos un poco de la economía. Las fuentes subrayan la enorme riqueza en recursos naturales, minerales, oro, plata, cobre. Chile es un gigante mundial en cobre, hierro, estaño y también hidrocarburos, petróleo, gas. Mucho recurso. Muchísimo. Históricamente, muchas economías dependieron demasiado de exportar estas materias primas, y eso te genera vulnerabilidad a los precios internacionales, ¿no? Es un patrón que, bueno, intentan superar. Claro, la famosa dependencia de los commodities. Exacto. La agricultura es otro sector potentísimo. Brasil es líder mundial en un montón de cosas: caña de azúcar, soja, café, jugo de naranja. Argentina es un gran productor de granos como soja y maíz, y por supuesto de carne y yerba mate. El asado argentino. Infaltable. Chile destaca por sus exportaciones de fruta. Colombia es un referente en café de alta calidad y ahora también en aguacate, palta. Y la ganadería es clave en varios países. Brasil y Argentina están entre los mayores productores de carne vacuna del mundo. ¿Y a nivel industrial, cómo estamos? Bueno, Brasil y Argentina son las economías más grandes y diversificadas. Son miembros del G20. Tienen sectores importantes: automotriz, siderúrgico, petroquímico. Brasil incluso tiene una industria aeroespacial reconocida con Embraer. Sí, Embraer es importante. Y São Paulo es un centro financiero de talla mundial. Pero otros países también tienen sus nichos industriales. Ok. En energía, el potencial hidroeléctrico es inmenso, aprovechado en parte por represas gigantes como Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay. Es una de las mayores generadoras del mundo. Impresionante Itaipú. Brasil avanzó mucho en autosuficiencia petrolera y es líder en renovables: hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa. Otros actores energéticos claves son Colombia con el carbón, Venezuela con el petróleo, aunque su producción cayó muchísimo, y Argentina con el potencial del gas no convencional de vaca muerta. Vaca muerta, sí, se habla mucho de eso. Exacto. Sin embargo, la infraestructura sigue siendo un desafío, ¿no? Conectar un continente tan grande con los Andes, la Amazonía, no debe ser fácil. Para nada. Pero la densidad de las redes de transporte terrestre es muy desigual. Los grandes aeropuertos y puertos son vitales, claro, para conectarse interna y externamente. Y las hidrovías también. La del Amazonas, la Paraná-Tieté, son súper importantes para mover carga. Lógico. Y bueno, llegamos a un punto crítico que mencionan todas las fuentes, consistentemente: la desigualdad. A pesar de toda esa riqueza de recursos, del crecimiento económico que hubo en distintas etapas, la brecha entre ricos y pobres en muchos países sudamericanos sigue siendo una de las más altas del mundo. Uf, eso es duro. Es quizás el desafío estructural más grande que enfrenta la región, para lograr un desarrollo que sea realmente sostenible e inclusivo. Bien, hemos recorrido un camino largo y fascinante, la verdad. Desde esas cumbres andinas hasta la selva amazónica, de civilizaciones milenarias a ciudades que no paran. Hemos visto una Sudamérica de superlativos naturales y una complejidad humana increíble. Sí, es mucho para procesar. Recordamos esos datos que nos llamaron la atención, ¿no? Caral Supe, tan antigua como las pirámides, el desierto de Atacama, el lugar más seco, el Amazonas, el río más caudaloso, el Salto Ángel, la cascada más alta. Los récords naturales. Exacto. También hechos históricos impactantes, como esa abolición tan tardía de la esclavitud en Brasil, o esa relativa paz entre naciones en el siglo XX, que contrasta con otras partes del mundo. Ajá. Y esa particularidad de la población concentrada en las costas, dejando esos enormes vacíos interiores. Y por supuesto la cultura vibrante, el tango, la samba, la literatura. Muchísimo. Es un continente de una riqueza y un potencial innegables. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Mirando hacia adelante. A ver. Con toda esta abundancia de recursos naturales, esta diversidad cultural tan profunda, pero enfrentando desafíos que siguen ahí, como la desigualdad o el impacto del cambio climático, ¿cómo puede Sudamérica tejer un futuro donde esa riqueza se traduzca en bienestar para más gente? Buena pregunta. ¿Qué rol va a jugar la integración regional frente a las presiones globales y los propios retos internos?
Son, creo yo, las grandes preguntas que van a definir el siglo XXI para este continente lleno de contrastes. Todo lo que tienes que saber.